Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a compartir la palabra. Dice allí en Job, capítulo 1. Se me perdió el texto. Perdón, 2, versículo 10. Dice: aquí le respondía Job a esta mujer y dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Conocemos la historia de Job, relato de lo que sucedió con su vida, cómo le tocó transitar, ¿no es cierto?, situaciones extremas, ¿no? Pero en todo eso, dice, no desatribuyó propósito alguno a lo que le estaba sucediendo, ¿no? Y es algo muy necesario entender esto para realmente enfrentar de otra forma las cosas que nos suceden y entender por qué nos suceden. Algunas tal vez las entenderemos en profundidad y otras no tanto. Allí en Jeremías capítulo 18, dice, versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vino llamado Jeremías y dice que lo llevó a contemplar un alfarero, alguien que trabajaba con el barro, ¿no? Y estaba allí trabajando con el barro y vio que esa obra que estaba haciendo se le rompió y vuelve a tomar la masa de la arcilla y la vuelve a preparar, a amasar y la vuelve a poner sobre esa rueda y empieza a formar nuevamente, ¿no es cierto?, la vasija, ¿no? Y dice el Señor esto, ¿no?, tan importante, como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, ¿no? Y me acordaba cuando veía esto de Job, ¿no?, que él no desatribuía propósito alguno a lo que le sucedía. Aún las cosas más extremas, no había un despropósito, había un propósito, formar, trabajar. Y este concepto del alfarero, del barro, es tan interesante para seguir reflexionando en lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Lo primero que tenemos que hacer, que este es un concepto precioso de las Escrituras, ¿no?, porque nos habla primero del interés de Dios, ¿no?, por formar, por trabajar, y porque salga una obra, haya una obra terminada. Dice el Señor que Él perfeccionará esta obra en cada uno de nosotros hasta el fin. Es el Señor quien trabaja en cada una de nuestras vidas de diferentes maneras, de diferentes formas. Quizás para unos, contemplando la vida de otros, no sea el trabajo de Dios, o para nosotros lo sea. Hay diferentes formas. El Señor sabe trabajar. Como el alfarero, el Señor sabe trabajar con el material que tiene en sus manos. Y es un trabajo personal. Qué lindo es esto también de parte de Dios, que Él personalmente se encarga de dar forma, ¿no? Personalmente se encarga de dar forma. Saben que en este mundo que no busca a Dios, en el cual nosotros estamos aquí como peregrinos y extranjeros, dice la Escritura, estamos de paso, pero sí nos toca enfrentar y muchas veces padecer, ¿no es cierto?, las circunstancias, los contextos de la vida del ser humano, ¿no es cierto?, que le toca vivir.
nos vemos enfrentados a un mundo que no busca a Dios, a un mundo que nada a favor de la corriente. ¿Y cuál es la corriente? Lo que surge desde el corazón del hombre, este corazón que nos dice la Escritura que es perverso, difícil, que busca meramente lo pasajero, lo temporal, ¿no es cierto? Es la corriente de este mundo, ¿no? Y allí nos encontramos nosotros, y muchas veces recibiendo, ¿no es cierto?, los dardos del enemigo que trabajan en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos llevan muchas veces a perder el regocijo, a perder el gozo, a perder la paciencia, a perder la esperanza y el disfrute, ¿no es cierto?, de la vida cristiana, ¿no? El disfrute de la vida cristiana. ¿Cómo poder disfrutar? Decimos, ¿cómo va a disfrutar aquel que está dando su vida por el Evangelio? Y no. Pero ahí entendemos que el gozo va más allá, el regocijo en el Señor va mucho más allá de lo que pueda aún suceder, como una situación extrema de dar la vida por el Señor, como ocurre en diversas partes de este mundo, ¿no? Pero qué importante es entender este concepto de parte de Dios, que ahí estamos cada uno de nosotros, y somos sus hijos, como el barro en las manos del alfarero. Dios se ocupa personalmente de nuestras vidas, Él trabaja personalmente en nuestra vida, no se lo encarga a nadie, es Él mismo quien moldea. Y son esas manos recargadas de misericordia, son esas manos recargadas de amor genuino y verdadero, son esas manos revestidas de compasión, son esas manos recubiertas de justicia, ¿no? Son esas manos santas que evidencian y muchas veces resaltan el pecado en nuestra vida para ser corregido, para ser extirpado, para dejarlo atrás y mirar hacia adelante. Queridos hermanos, como el barro en manos del alfarero, así somos nosotros, en las manos de nuestro Dios. Vemos a un Dios también soberano, vemos a un Dios excelso sobre todo. Vemos a un Dios que se ocupa, que se encarga, como hemos dicho, personalmente. Quiero que veamos algunos pasajes. Vamos a ir rápidamente aquí con la ayuda de Rebe, Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y no hay otro. Qué importante, fíjense lo que dice este texto. Dice, aprende pues hoy y reflexiona. ¿En qué vamos a reflexionar? No en un concepto solamente teórico, pasajero. ¿Dónde dice que tenemos que reflexionar este texto? ¿En qué lugar? En nuestro corazón. Está apuntando a que es algo que de adentro hacia afuera, ¿no? Es algo en lo profundo, es una reflexión profunda que tiene que haber en cada uno de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para entender que Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Es soberano, es rey, es dueño de toda autoridad. No hay algo que escape a su control, a su mirada, a su atención en cada una de nuestras vidas. Dice allí, Primera de Crónicas, capítulo 29, último capítulo allí de Primera de Crónicas, versículo 11 en adelante, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, tuyas son. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Hablando de lo que le damos a Dios, ¿no? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Señor es dueño, de Él procede todo, de Él procede todo. No hay algo que no primeramente no venga del Señor, aún lo que le damos a Él, que muchas veces creemos que es nuestro y es de Dios, es lo que primeramente Él nos ha dado. Lo que recibimos de su mano es lo que luego también podemos darle
a Él. Un Dios que está por sobre todo. Es un Dios en el cual su voluntad es inalterable. Su voluntad es inalterable. Muchas veces esta verdad choca contra nuestras realidades, con nuestros contextos, con nuestra vida, ¿no? Hay situaciones de tristeza, hay situaciones de temor, de angustia. Muchas veces es muy difícil contemplar un Dios excelso. Pero quiero que a través de estos textos podamos volver a la verdad, volver a la palabra, volver a la esencia de lo que sustenta nuestra vida como cristianos, que es tener un Dios que es soberano, y en el cual se ocupa de cada uno de nosotros. Pero hay una realidad que debemos conocer. Dios, dice, reflexiona en tu corazón, que Dios es Dios allí en los cielos y aquí en la tierra, en todo lugar, nada escapa a Él. Pero también hay que reflexionar que nosotros somos barro, que nosotros somos barro, somos el elemento a moldear, el elemento a trabajar. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 9. Dice: ay del que pleitea con su hacedor. Esos ay son terribles en la Escritura, ¿no? Tienen juicio, tienen consecuencia. Ay del que pleitea, del que discute con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra, ese fragmento de esa vasija, hace referencia del tiesto a ese fragmento de vasija rota, ¿no? El cual somos cada uno de nosotros. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Aquí en otra versión es como que le está diciendo el barro o esa vasija, le está diciendo, te olvidaste de algo, le está diciendo a su hacedor, ¿no? Te olvidaste de ponerme algo, ¿no? De hacerme o de esta forma o de otra forma. Y algo incoherente que uno quizás pueda pensar de este lado, ¿cómo puede ser que ese barro que está siendo formado, luego tal vez en su proceso o la obra terminada le diga a su hacedor, te olvidaste de hacerme una parte, ¿no? O que pleitee, o que discuta, que cuestione su forma, Tenemos una forma, dice que el Señor nos ha hecho santos para vivir en santidad y para crecer en santidad. Es tan importante la santidad para el cristiano, sin la cual nadie podrá contemplar al Señor, ni disfrutar de su presencia, ni regocijarse en el Señor sin santidad. No podemos ver a Dios. Si no hay cuentas arregladas con el Señor, si no diariamente acudimos a Él buscando su perdón, buscando su limpieza, para encontrarnos a cuentas con Dios. Si no, solamente habrán palabras al aire, habrá una vida terrenal, pero no una vida que busque a Dios y que pueda disfrutar de caminar con la presencia de Dios. Y aquí dice, ¿discutirá con su hacedor? Seguramente decíamos que nadie haría esto, pero muchas veces nosotros hacemos esto, ¿no? Muchas veces discutimos con nuestro hacedor. Muchas veces nos quejamos delante de aquel que está formando nuestra vida. Es lógico pensar también que tenemos que separar. Habrán cuestiones que tengan que ver explícitamente con consecuencias de nuestras malas decisiones. Habrán cosas que viviremos que serán consecuencias de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. Pero también entender de que sí, vendrán aquellas cosas que buscan formar, que buscan trabajar, que buscan moldear, darnos forma, para hacer una obra útil. El alfarero no hace algo, el alfarero que trabajaba, hace cosas útiles, no solamente algo para colgar en la pared y que se vea bonito, algo útil. Y es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. No podemos ser útiles si no somos esa vasija espiritual, que sirva para propósitos espirituales. Por eso que el Señor llamó a lo necio de este mundo, ¿no? A lo vil. Somos pecadores rescatados, sacados del muladar, del basural. De allí nos sacó el Señor, por medio de la obra de Jesucristo, por su abundante misericordia, para ser útiles para Él.
Por eso es que la Escritura es muy clara y nos dice que si somos útiles para este mundo, ojo. La palabra de Dios es muy clara, que si somos útiles para este mundo, hay que rever nuestra vida. Porque si somos útiles para este mundo, es imposible que seamos útiles para Dios. Y si somos útiles para Dios, es imposible que seamos útiles para este mundo. Son cosas opuestas. No quiere decir que no trabajemos más, que no vivamos en este mundo respondiendo a las leyes y a las cuestiones que tienen que ver para vivir, ¿no? Pero ¿para quién vamos a ser útil? ¿Para quién vamos a ser útil? Esa es la pregunta. A veces escucho, y después de tiempo, ¿no? Hermanos que vuelven en sí y dicen, bueno, esas decisiones que tomé en su momento no me han llevado a nada. Es tiempo perdido, es tiempo que ha pasado. A veces pasan los años, es el tiempo perdido, que no hemos sido útiles para el Señor. Tal vez hemos sido útiles para la vanagloria de la vida, para los placeres de este mundo, solamente para las cosas terrenales. Pero ¿qué hemos sido útiles para Dios? ¿De qué manera nos está formando el Señor? ¿O estamos dejándonos formar por las manos de Dios para hacer una obra espiritual que sirva a propósitos espirituales? Un poco más adelante, allí en Isaías, capítulo 29, en el versículo 16, dice: Vuestra perversidad ciertamente será reputada, observada como el barro del alfarero. El alfarero observa, sabe con qué barro trabaja, sabe cuál es lo más adecuado para sacar las impurezas y para dar forma a ese utensilio. Dice: ¿acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Creo que está diciendo, en otra versión también decía, es como decirle al que le hace que no sabe lo que está haciendo. Muchas veces tengo que pensar en mí mismo y decirle: Señor, ¿cuántas veces a veces indirectamente uno le ha dicho a Dios, Señor, estás equivocando, ¿no? Yo quiero ir para allá. Y vos, te estás equivocando porque tú me estás diciendo que vaya para el otro lado, pero yo quiero ir para allá. Muchas veces le decimos al Señor que se equivoca, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. Muchas veces le decimos al Señor que se equivoca cuando Él nos llama, cuando nos llama para una tarea, para un servicio, cuando Él nos llama para ser un instrumento útil en sus manos. Cambiamos ese llamado por algo terrenal, pasajero, por algo que nada contribuirá a lo espiritual. Dice: Salmo 83. Dice Salmo 83, versículo 18. Acá había el Salmo, dice, habla de este hombre también frente a los enemigos. Dice el versículo 18: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Pensaba a través de este texto, ¿qué instrumento soy yo, ¿no? ¿Qué obra soy yo en las manos de Dios para que los demás conozcan que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es el Altísimo, que Él es el Rey, que Él es el Soberano, que Él es el que trabaja en nuestra vida? Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Frente a este Dios, ¿qué vamos a hacer, queridos hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Dice Jeremías capítulo 7.
versículo 23. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído el pueblo de Israel, antes caminaron, dice, en sus propios consejos. En la dureza de su corazón malvado, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. La voluntad de Dios es clara, es perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser para que nos vaya bien. A veces hasta dudamos de eso, ¿no? Pueden haber situaciones difíciles que enfrentar, pueden haber situaciones complejas que enfrentar, pero está el consejo de Dios, está la dirección de Dios. Qué bueno es entender que somos barro y que Él es el alfarero, que Él es el Señor, que el barro no discute, no cuestiona, no argumenta, no expresa sus opiniones, sus conceptos, no le dice a su hacedor ¿qué haces? No le dice a su hacedor te olvidaste de algo. Se deja moldear, trabajar. No se resiste a la mano de su Señor. No se resiste a la mano de su Señor. Dice allí también en Proverbios, capítulo 3. Dice, versículo 5 en adelante, dice, fíate, confía, déjate, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate de Jehová, fíate de su gracia. Queremos ser un barro dócil, maleable en las manos del Señor. Hay que confiar, hay que descansar en que Él tiene cuidado de nosotros, de que todo lo que Él produce en nuestra vida es para que nos vaya bien, si nos dejamos, si nos fiamos del Señor, si lo reconocemos en todos nuestros caminos. A veces el Señor está para el tiempo de la iglesia nomás, de la congregación, el tiempo del servicio. El Señor está para todos los caminos. ¿Cuáles son? Pueden haber caminos, nuestros caminos emocionales, laborales, materiales. El Señor tiene que estar en todos los caminos. Somos personas íntegras, seres humanos, en donde si somos hijos de Dios en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Queremos vivir, como hemos escuchado, a la altura del Evangelio. Queremos vivir acorde a aquel que nos está formando, acorde a aquel que nos está trabajando, para formar una obra hermosa, útil, con propósitos espirituales para con nuestra vida. A veces hay cansancio, hay tristeza, hay desilusión, frustraciones, impaciencias, amargura, queja, soberbia, desobediencia, que necesitan ser puestas a los pies de la cruz, que necesitan ser puestas a los pies del Señor, en perdón, buscando su perdón, su limpieza, para que realmente esa obra siga siendo de Dios en cada uno de nosotros, para ser útiles para Él. Cuando a veces hay tantas cosas que nos quitan de foco, nos sacan de ese lugar de ser barro, que podamos pensar y traer a la memoria y que el Señor nos ayude a identificar todo aquello que nos impide ser barro. No somos un diamante, somos barro, para ser moldeados y ser trabajados por este Dios soberano, que se ocupa personalmente de cada una de nuestras vidas, personalmente de cada una de nuestras vidas. Dice Lamentaciones, capítulo 40, capítulo 3, 40, versículo 39. Capítulo 3, versículo 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. A veces sacamos el foco, ¿no? ¿Por qué se lamenta el hombre? Dice, laméntese el hombre en su pecado. En el Señor, cualquiera fuera el contexto, podemos ser más que vencedores. En el Señor, cualquiera fuera el contexto, podemos encontrarnos con ese regocijo que viene de Él. Porque Él ha puesto esperanza, ha puesto la victoria, ha puesto el poder en cada uno de sus hijos, para que realmente, cualquiera sean nuestras circunstancias, podamos dar gloria y honra a nuestro Dios. Por eso Él ha llamado también a escudriñar nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Es una hermosa imagen de manos levantadas, de cuando hay completa sumisión a la voluntad de Dios. Hay una actitud de decir, Señor, nada tengo, ¿no? A ti acudo, manos levantadas. Por eso cuando viene la policía dice, manos arriba, y es la forma de una persona que no se puede defender, ¿no? Que no se puede defender. Entonces lo mismo el Señor, es una imagen preciosa porque es una imagen espiritual, de un alma que se presenta al Señor tal cual está, sin quejas, sin argumentos, sin cuestionamientos, sin pleitos, sin opiniones delante del Señor, y dice, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Trabaja en mi vida, moldea mi vida. Levantemos nuestros corazones y manos. Habla no solamente de una actitud que se vea hacia afuera, sino que surja desde el corazón, desde nuestro interior, sinceridad absoluta en decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que tú hagas conmigo tu voluntad. Qué bueno es esto. Queridos hermanos, qué bueno es que podamos ser barro. Qué bueno es que podamos ser barro en la mano del alfarero. Es algo que va en contraposición a todo lo que ofrece este mundo. Cuando tenemos que poner en evidencia y evidenciar lo que somos buenos, lo que somos fuertes, el Señor te dice, sé débil, y reconoce tu debilidad, tu necesidad, tu incapacidad, para que en esa debilidad, en el Señor, pueda ser fuerte, ¿no? Por eso que decía el apóstol Pablo allí que en su debilidad, y era tan necesario ese aguijón en la carne, para mantenerlo templado, ¿no? Para mantenerlo acorde. No vaya a ser que haya soberbia, no vaya a ser que haya autosuficiencia, no vaya a ser que haya una gota de vanagloria por su conocimiento, por su tarea, por lo que hacía él en nombre de Dios, que lo lleve a descuidar que todo proviene de Dios, nada de él. Que es el mismo Señor obrando en su corazón, siendo un instrumento útil, siendo formado, trabajado. Y si no habrá sido formado el apóstol Pablo, era necesario pasar por todo lo que él pasó para ser formado, para ser trabajado y ser un instrumento útil en el Señor. El ser humano por naturaleza no quiere sufrir, no quiere padecer. Nos resistimos muchas veces a todo lo que involucre algo que nos saque de nuestra tranquilidad, de nuestra comodidad, de nuestro descanso, pero el Señor quiere hacer grandes cosas con nuestra vida. Y es necesario que muchas veces salgamos de nuestro lugar de descanso, de nuestro lugar de seguridad, de nuestro lugar de quietud, para verdaderamente ser formados para gloria y honra del Señor. Muchas veces necesitamos encontrarnos en lugar y pasar temor, pasar miedos, incertidumbres, para que el Señor siga trabajando en cada una de nuestras vidas. Y el llamado en esta noche que ha puesto en nuestro corazón el Señor es que cada uno de nosotros podamos ver nuestra vida y decir, Señor, aquí estoy, ¿no? Quiero ser ese barro en manos del alfarero, que no se resiste, que no pone excusas, opiniones, no pleitea, no discute, porque entiende
que no hay despropósito alguno en todo lo que el Señor permite en nuestra vida para poder ser útiles espiritualmente para su obra y para su gloria. Por eso, querido hermano, seas una persona joven, un adolescente, una persona mayor, el Señor está trabajando en tu vida. Y nos quiere animar a que contemplemos que es necesario que escuchemos, que atendamos a sus mandamientos, que atendamos a su voz, que nos predispongamos como barro, que dejemos a un lado tal vez todo lo que está ocupando ese lugar que nos endurece y que no nos deja ser moldeados por el Señor, que muchas veces nos resistimos, cuando el Señor nos saca de nuestro lugar de confort y nos lleva a un lugar donde tenemos que levantar nuestras manos hacia el cielo, nuestros corazones delante de Él, diciendo al Señor, no puedo, no hay fuerzas, no hay capacidad, de ti depende mi vida, de ti depende mi existencia. Volvemos a este precioso texto de Jeremías 18. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cada uno de nosotros puede poner su nombre allí. Cada uno de nosotros puede decir aquí, yo, Martín, predispongo mi corazón, mi vida, mis pensamientos, como barro, dócil, maleable, a tus preciosas manos, poderosas manos, que nos limpian, que nos purifican, que nos preparan, que nos perfeccionan para la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Vivir para Cristo. ¿Cuál es la tarea? Servir al Señor. ¿Cuál es la tarea? Ser útil espiritualmente para gloria y honra del Señor. No hay cosa más hermosa, queridos hermanos, que podamos entender esto, como lo han entendido tantos hombres y mujeres de la Escritura, que era necesario, así como el mismo Señor nos ha dejado ejemplo, todo lo que tuvo que ser formado en Él, sin pecado, para cumplir el propósito más grande de Dios sobre la tierra, enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por el pecador, por medio del cual hemos podido encontrarnos con la libertad de la esclavitud del pecado y poder estar en condiciones hoy de servir al Dios vivo y verdadero, de poder ser trabajados personalmente por sus manos, cada uno siendo formado como una obra distinta al otro, pero útil para su gloria, útil para sus propósitos. Queridos hermanos, podremos terminar alguna vez nuestros días diciendo, bueno, he hecho tantas cosas, pero que si el Señor nos permite vivir muchos años, no hayan dudas de que hemos vivido para Él, de que hemos sido ese barro en sus manos, siendo formados para Él, para vivir para Él, despojándonos del pecado, entendiendo de que esto no es un juego, no es un juego. El juego lo vive alguien que vive en una religión, en hábitos y costumbres. Aquí vivimos una relación personal con Jesucristo, que nos invita a vivir para Él, para su gloria, para su honra, en lo que cada uno debe ser diligente, en perseverar hasta el fin, corriendo esta carrera en la cual Él nos ha puesto, para llegar a la meta, para llegar a la meta y no quedar en el camino. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra, a través de estos pocos textos, que el Señor pueda hablar a nuestro corazón y ver en qué lugar nos encontramos. Tal vez con cosas, con actitudes, resistiendo el trabajo del alfarero en nuestra vida. Que el Señor nos permita que nada nos quite el gozo, el regocijo de ser trabajados por Él para su gloria. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios soberano. Eres Dios allí en los cielos y aquí en la tierra, nada escapa a tu cuidado y queremos, Señor, que nos ayudes a entender esto, a apropiarnos por fe de esta gran verdad de que no hay Dios como tú, de que tú te ocupas personalmente de cada una de nuestras vidas,
de que tú te ocupas personalmente de trabajar, de formarnos, para ser instrumentos útiles en tus manos, para servirte, para honrarte, para que realmente cumplamos esos propósitos espirituales que tú ya has diseñado de antemano para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. No queremos resistirnos, oh Dios. No queremos cuestionar, no queremos poner nuestras opiniones, sino ser como aquel barro que se deja transformar y moldear, aunque muchas veces sea difícil, doloroso, aunque haya que atravesar situaciones que nos saquen de nuestro confort, de nuestra comodidad, pero entendiendo de que no hay despropósito alguno en todo lo que tú permites en nuestra vida. Y Señor, nos libres de caer en las consecuencias de nuestro pecado. Nos libres con tu gran y abundante misericordia en vivir y en transitar las consecuencias del pecado, de las malas decisiones, que nos alejen, Señor, de ser ese instrumento útil para tu gloria. Señor, bendice a tu pueblo con tu palabra, con entendimiento, con comprensión, con un corazón dócil, con manos levantadas hacia el cielo, despojándonos de toda soberbia, de toda autosuficiencia para decir, Señor, aquí estamos, tal como nos encontramos en este instante, para dejarnos trabajar y moldear por tus manos. Te alabamos una vez más y te damos gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.